respaldada. Entonces, con esto, pastora Betsy, invitemos a nuestro pastor y amigo. Con nosotros el pastor Juan Carlos Zúñiga desde la hermosa localidad, ciudad, El Socorro, Santander. Yo no sé tú, pero yo soy socorrano. Y que diga la gente del Socorro que está ahí, diga amén, porque les amamos en gran manera. Bienvenido. Los socorranos te amamos. Amén, amén. Saludes a mi pastora Meli, a toda la familia. Bendiciones a nuestro sobrino, bendiciones. Profeta, estamos en casa. Bienvenido a esta tu casa, esta Iglesia Interamericana Casa de Fe. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, amigos, profetas, pastores, casi arcángeles, ustedes también. Qué bendición poderlos ver, pastora, pastor. Un saludo a mis sobrinos y a toda la Iglesia Casa de Fe Interamericana en Valledupar. Recordaba esa noche en ese coliseo, recordaba esa palabra, siempre la tengo presente. Y esa tarde meditaba en cuando Dios nos llevaba a Valledupar a esas giras, ¿te acuerdas? Y paseábamos por todas las iglesias de Valledupar, íbamos ese combo que mejor no los menciono, que por ahí deben estar conectados, pero ese combo que Dios tenía, que éramos adictos a su presencia, adictos a su poder, y eso es lo que precisamente necesitamos en este tiempo. Una juventud que ame la presencia del Señor, que ame lo que Dios está haciendo y que busque lo que Dios está desarrollando en este tiempo. Han sido tiempos maravillosos y qué bello es cuando la palabra no cae en tierra. Y precisamente de esto quiero hablar en esta noche, saludando a la audiencia que está conectada en Facebook, a la gente del Socorro, ciudad de Dios, ciudad de fe, ciudad de oportunidades. Decimos el Socorro, tierra de libertad y progreso, y como tú lo decías, pastora, el que viene al Socorro una vez es visitante, pero cuando ya viene la segunda vez ya es socorrano, y sabemos que ustedes han pisado esta tierra ya 2 veces y les amamos mucho, y esta tierra es una tierra de bendición y tienen que volver al Socorro. Amén, amén. Profeta, somos todo oído. Dios le bendiga y que Dios sea usándolo en gran manera. A toda la gente que está en Facebook, bendiciones. Tenemos casi más de 77 personas que están viendo la transmisión, más todos los que no logran marcar el contador. Pero muévase, pase el link, porque esta palabra va a cautivar tu corazón. Somos todo oído, profeta. Adelante, pastor. Amén. Amén, muchas gracias. Quiero hablar en esta noche a los amigos que están conectados y a la iglesia en YouTube, en Facebook, y a todos los que nos siguen, a los que van a ver esa transmisión después, sobre lo que es una generación profética. Estamos en el segundo día profético de 7 días que Dios le ha revelado a los pastores y profetas de la casa. Y en estos 7 días serán días de empalme, serán días de edificación, serán días de estructura, serán días donde Dios va a colocar, por así decirlo, mejores estacas y afirmar las estacas para ensanchar el sitio de tu tienda, ensanchar el sitio de tu casa, y que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y Dios te va a alargar en estos 7 días y va a reforzar las estacas de ustedes, porque el ministerio se levantará de manera sobrenatural. Y yo quiero estar claro con esa palabra, pastor Antonio, pastora Betsy y la Casa de Fe, porque Dios los va a dimensionar. Recuerdo que hace un año en pandemia Dios nos dio una estrategia y ustedes también estuvieron allí conectados con nosotros. Hicimos 12 noches proféticas, así como lo que ustedes están haciendo. Realmente ustedes están haciendo 14 actividades, porque están en la mañana y en la noche, pero después de esa actividad, oído esto, después de esa actividad profética, la vida de la iglesia no fue la misma. La vida de nosotros como equipo y como ministerio, en medio de esa pandemia, en medio de tantas circunstancias que no sabíamos cómo enfrentarlas, el Señor nos dio nueva visión y la iglesia entró en un nuevo fluir. Y yo quiero soltar y liberar esa palabra sobre ustedes después de estos 7 días proféticos y de estas 14 actividades que son proféticas también.
para ustedes los muros de Jericó en su vida espiritual, los muros que impedían que su vida, que el ministerio se ensanchara, se van a caer, serán derribados. Al terminar el séptimo día, ustedes entrarán en una dimensión diferente. Y esta palabra es para los que están allí conectados también. Si ustedes se conectan a esta visión, si ustedes siguen en esta dimensión, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, cosas que no te imaginas. El Señor las va a hacer de manera sobrenatural. Así que los que están ahí en el chat, digan amén. Los que están aquí conectados, la gente de la Casa del Socorro, la gente de Valledupar, gente de Bucaramanga que está conectada, digan amén a esa palabra. ¿Y qué es una generación profética, Pastor Antonio y Pastora Betsy y Casa Interamericana de Fe? Una generación profética es una generación que está inmersa en su presencia. Cuando estuve en Brasil hace 2 años, Dios me permitió estar en un congreso que realizan todos los años, se llama Sumergidos en su presencia, pero la palabra sumergido en portugués es mergullado. Y yo no lograba entender cuando llegué, el eslogan era mergullados, pero luego que fui entendiendo el idioma, entendí que mergullado significa sumergidos, y mergullado tiene que ver con alguien que baja como un buzo a profundidades donde otros no pueden llegar. Y lo que va a pasar en estos 7 días es que Dios te va a mergullar, Dios te va a tomar y te va a sumergir como iglesia, Casa de Fe Interamericana, los va a tomar y los va a sumergir en ese lugar, en ese ambiente de su presencia donde códigos proféticos serán soltados. Y yo quiero decirte en esta noche que estamos viviendo tiempos, y eso es lo que Dios me dijo, tiempos proféticos, oído a eso, tiempos proféticos como nunca antes. Escúchame bien, tú tienes que entender eso, estamos viviendo tiempos proféticos, estamos en una dimensión diferente, estamos bajo un fluir profético, reciba eso, usted está bajo un fluir profético. Una generación profética es una generación de un fluir profético que se mueve en el espíritu profético, que se mueve en la dimensión profética, pero que también sabe entender cuándo hay una atmósfera propicia y profética para mergullar, para profundizar, para sumergir. Esa es una generación que entiende que el agua se movió y que el estanque no necesita de un ángel, sino de la presencia de Dios para entrar. Esa generación que sabe cuando Dios abre y tiene que abrir un mar. Estamos frente a una generación que sabe cuando Dios tiene que abrir un río Jordán. Esa es la generación que toma esas dimensiones proféticas. Y estamos en un tiempo, oído a esto, donde escatológicamente todas las profecías de Cristo y hacia Cristo en un 90% están casi cumplidas. Así que estamos en medio del avivamiento del último tiempo, pero no porque sea el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Yo creo que todo lo que ha pasado ha sido para mover, para transicionar la iglesia, para transliterarnos de un idioma a otro, para entender el lenguaje de Dios, para comprender los códigos del cielo y poder descifrarlos y vivirlos de manera sobrenatural aquí en la tierra. Así que estamos en medio del avivamiento más grande que Dios ha podido desatar. Esta generación es una generación de avivamiento. Hay algo que está pasando en todo el planeta Tierra, así como las señales se están cumpliendo, así como usted puede ver que proféticamente hay guerras, rumores de guerras, así como proféticamente usted puede entender que hay pestes, pandemias, hambres, dificultades, así también Dios está guardando a su pueblo, a su iglesia preparada para ese tiempo final y para ese nuevo comienzo. Yo soy de los que creo que Dios está entonces necesitando un nuevo equipo, una nueva iglesia, un nuevo escuadrón de guerreros, de hombres y mujeres que entran al campo profético como una generación diferente. Este es el tiempo de aquellos que toman por la fe lo que ya Dios les dio. Y ya yo estoy profetizando, declarando por la palabra que usted ya tomó posesión de lo que Dios le entregó. Estoy declarando que esta es una generación que anhela más. No es una generación conformista, la generación profética es una generación que anhela más. O sea, dicho de otra manera, es una generación que pasa de Egipto al desierto y del desierto a tierra prometida. No somos iglesia de desierto, somos iglesia de tierra prometida. Somos iglesia que vive en el reino y que anhela más. No es esta una generación, pastores,
que anhela migajas. Esta no es la generación que da vueltas en un desierto detrás de un líder paquidérmico que no entiende lo que está pasando. Esta no es una generación que muere en el desierto sin saber a dónde va. Esta no es una generación que se conforma con menos y que vive con migajas. Esta es una generación que come del pan de la mesa de los amos. Ay, yo no sé si usted puede comprender esta palabra. Es una generación que sabe y entiende que lo que Dios tiene reservado es más de lo que ya sucedió y de lo que ya Dios dio. Esta es una generación que no vive con mentalidad de perrillos. Esta es una generación que come el pan que está sagrado, reservado para los ministros. Y esa palabra es para los jóvenes, mujeres y hombres que están conectados, llamados a comer del pan sagrado de la casa, llamados a comer del altar, porque los que viven en el altar, ministrando, predicando, adorando, son los que están llamados y determinados por Dios a comer de ese altar. Entonces, esta es una generación que no come migajas. Esta es una generación como la generación de David, que come del pan sagrado, que come del pan reservado. Esta es una generación que se anticipa y también es una generación que se acelera. Pero si hay aceleramiento, hay que tener cuidado, porque entre más aceleramiento tenemos, más cuidado hay que tener, porque puede haber una distracción y en una distracción lo puedes perder todo. Por eso Dios le dijo a Eliseo: no te distraigas a través de Elías. Si tú me ves cuando fuere arrebatado, entonces el manto será soltado. Entonces esta generación anhela más. Esta generación dice: yo no me conformo con un pan común. Esta generación dice: yo como del pan sagrado que Dios ha reservado para nosotros. Y esta palabra es para Valledupar, y esta palabra es para todos aquellos que están conectados. Y desde aquí, desde el Socorro Santander, ciudad de oportunidades, ciudad de avivamiento, ciudad de conquista, ciudad de sueños, ciudad de esperanza, ciudad de libertad, ciudad de conquista nacional. Desde esta ciudad yo profetizo que vienen los mejores días para ti, profetizo que vienen los mejores días para tu casa, profetizo que vienen los mejores días para tu familia, profetizo que vienen los mejores días para tu hogar, profetizo que vienen los mejores días para tu ministerio, profetizo que vienen los mejores días para tu economía, profetizo que se pagarán deudas de manera sobrenatural, profetizo que la enfermedad se irá de tu cuerpo y irá de tu familia, profetizo que los enfermos se levantarán de las camas UCI, profetizo en el nombre poderoso de Jesús que el que se había perdido volverá, que el hijo pródigo, la esposa pródiga, el esposo pródigo volverá. Profetizo que esta generación es la generación que reconquista ovejas perdidas. Esa es la generación que trae de manera sobrenatural el avivamiento a la casa para encontrar la moneda perdida que se perdió dentro de la casa. Así que esta generación está llamada a comer la costilla reservada. Esta generación está llamada a comer de lo que estaba guardado. Esta generación es una generación de altar. Esta generación es una generación de proyectos. Esta generación es una generación de sueños. Esta generación es una generación de visión. Y lo que se está soltando en estos días es una liberación para que tú puedas comprender que ya Dios te dio y que debes cambiar la mentalidad. Porque en este tiempo es tiempo de activar el poder sobrenatural de Dios para que puedas tener batallas, batallas completas, no batallas inconclusas, sino victorias completas. Y es tiempo de pelear la batalla de la fe. Esta es la generación, como decía el profeta ayer, de cielos abiertos. Esta es la generación que arrebata por la fe bendiciones que ya están determinadas de Dios para tu vida. Esa es la generación violenta y solo los violentos arrebatan en el reino. Esta es una generación, escúchame bien, de sobrevivientes. Si tú estás vivo esta noche, si tú respiras esta noche, si tú pasaste el COVID-19 es porque Dios tiene planes contigo, aleluya. Si tú estás vivo, si tú estás viva, es porque Dios te dio una segunda oportunidad. Yo no sé si alguien lo cree y puede decir amén, pero esto es más de que no me dio el COVID, esto es más de que no me mató el COVID. No, esto es porque Dios tiene algo para ti, esto es porque Dios tiene un ministerio para ti, esto es porque tú haces parte de una generación incontable, la generación de Cristo. ¿Quién la contará? Y tú haces parte de esa genealogía nueva, de esa genealogía espiritual. Así que los que están allí conectados deben entender que lo que Dios está moviendo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace y lo que Dios hará no se compara con lo que Dios
hará en tu vida, lo que has vivido, no se compara con lo que Dios va a hacer. Y es posible que tu problema hoy sea tu testimonio mañana. Es posible, escúchame bien, que tu problema hoy sea tu testimonio mañana. Recibe esta palabra: lo que hoy es tu problema, lo que hoy es tu crisis, lo que hoy es tu adversidad, mañana será tu conquista, mañana será tu testimonio, mañana será tu publicación. ¿Y por qué lo digo? Porque tú eres parte de la generación del último tiempo. Esta generación revoluciona. Esta generación, me decía el Señor, acciona con el poder de Dios. Esta es la generación que está aquí conectada, los miembros, los asistentes, los hermanos, los simpatizantes, los comprometidos, los del núcleo. Es la generación que mueve la mano de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de códigos proféticos. Y esta generación está aquí en este lugar. Esta generación está sentada. Esta generación está recibiendo esta palabra. Esta generación se activa por el poder de Dios. Y para que tú te puedas activar, se necesita una unción profética, se necesita una unción apostólica, se necesita una unción que destraba, se necesita una unción que te libera, se necesita una unción que te renueva. Y yo vengo en esta noche no solo como pastor, sino que vengo a fluir en el oficio y en el don profético para declarar en el nombre poderoso de Jesús que el avance para tu vida se activa en estos 7 días. Y en este segundo día, el avance sobrenatural de Dios se activa sobre ti, sobre esta casa de fe interamericana en Valledupar y sobre las personas que están conectados y conectadas. Se activa esta palabra. Es lo que hemos venido hablando desde aquí, desde el Socorro. Hemos venido predicando, hemos venido transmitiendo. Yo creo que desde aquí hemos ministrado a más naciones y a más continentes. En este tiempo, en este año y medio de pandemia, hemos ministrado a más lugares, a más personas. Hemos hablado la palabra, porque creemos que este es el tiempo de Dios para tu vida y para tu casa. Por lo tanto, se necesita un ministerio profético para activarte en lo profético, y se necesitan seguidores de ese ministerio profético. Y los pastores y profetas de la casa han entendido esto, que si no están inmersos en su presencia, si no hay oración, si no hay intercesión, si no hay búsqueda, si no hay clamor, si no hay santidad, si no hay adoración, si no hay lengua, si no hay fluir, si no hay palabra, si no hay esa manifestación de gloria, nada podemos hacer. Por lo tanto, escúchame bien, es necesario activar una atmósfera profética en tu vida y en tu ambiente, y es lo que yo pretendo por el Espíritu hacer esta noche y desafiarte a que puedas entrar a esa dimensión profética. Y como introducción quiero darte 12 códigos de activación profética para ti en esta hora. Primero, para tú hacer parte de una generación que sea profética, necesitas vivir en la presencia del Señor. Y me remito al texto de Primero de Reyes 17:1, cuando entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se necesita esa generación, escúchame bien, que active la palabra profética y que esa palabra tenga tanta autoridad que pueda cerrar los cielos. Y fue lo que Jesús dijo en Mateo 18, que cuando la iglesia ora, el cielo se abre. Cuando la iglesia ora, el cielo se cierra. Y esa generación que vive sumergida, inmersa en su presencia, es la generación que puede hablar como Elías y puede decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Escúchame, no te sales de la presencia, tú vives en la presencia. Tú vives en el 24/7, 365, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días del año. Tú vives inmerso en su presencia. Por eso el código 365 se tiene que revelar en tu vida. Y es que no puede pasar ningún día del año sin que tú vivas en su presencia. Tú no te sales de la presencia. Tú comes en su presencia, tú duermes en su presencia, tú habitas en la presencia, tú caminas en su presencia. Por eso Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y se necesita una generación profética que viva en su presencia. Y cuando tú vives en su presencia, entiendes lo que en el cielo se está hablando. Cuando tú vives en su presencia, comprendes lo que el cielo está declarando. Por eso él sabía que el cielo se iba a cerrar y él sabía cuándo el cielo se iba a abrir. Ayer hablaron de cielos abiertos. Hoy te digo, tú tienes oportunidad de parte de Dios para cerrar cosas en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes una autoridad delegada de parte de Dios para que cosas que no vayan a suceder no sucedan si tú lo declaras. Pero también tienes la autoridad profética
profética para declarar que cosas se pueden activar porque tienes la llave. Cuando tú vives en la presencia, tienes la llave. Tienes llave para abrir y tienes llave para cerrar. Y las llaves son códigos de acceso. Las llaves son códigos de entrada. Las llaves correctas abren las puertas correctas. Hay personas que tienen puertas pero no tienen llaves. Aleluya. Y Dios te va a soltar llaves. Y la única manera de Dios soltarte una llave es estando en su presencia. Por eso la generación profética número 1 vive en su presencia. Número 2, la generación profética tiene una palabra de autoridad. Lo que esa generación dice se hace. Y necesitamos una generación como Samuel. Acuérdate que Samuel vivía en la presencia del Señor. Y Samuel dice en la escritura que ninguna palabra cayó en tierra. Y yo creo en el nombre de Jesús que se levanta en este tiempo una generación profética con una palabra madura para las naciones. Las naciones necesitan experimentar no pseudo apóstoles ni pseudo profetas. Las naciones necesitan gente de Dios que le puedan hablar como Jesús en Marcos 11 a la higuera, y si la higuera no da fruto, la higuera se seca. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano, hermana, amigo que estás allí conectado y conectada? Te quiero decir que en ti hay una palabra de autoridad que puede cambiar destino, una palabra de autoridad que puede abrir el mapa profético para tu generación, y el próximo cambio de estación se puede abrir si tú abres tu boca con autoridad. Es la generación profética que, como Elías, habló y el cielo se cerró. Es la generación profética que, como Ezequiel, escúchame bien, le habló a un valle de huesos secos, y el valle de huesos secos fue transformado en un lugar de bendición. ¿Qué te quiero decir con esto? En tu palabra, en tu boca, hay una palabra de autoridad que puede cambiar el ambiente de tu familia, puede cambiar el ambiente de tu casa. Quizá tú no eres el prototipo o la prototipa, quizá no vienes del estatus, quizás no vienes del estrato social que muchos creerían. Quizás Dios te sacó del polvo, como dijo Job. Quizás Dios te sacó de la barriada. Quizás Dios te sacó de donde nadie daba un peso. Quizás Dios te sacó de donde nadie daba un centavo por ti. Pero ese Dios que te sacó es el Dios que te levanta y te ha puesto con autoridad para cambiar diagnósticos, pronósticos y situaciones. Yo te puedo hablar mucho de eso. Yo te puedo hablar de situaciones que son inhóspitas. Yo te puedo hablar de situaciones y experiencias que no son muy buenas en la familia, pero Dios en su misericordia puede levantar de lo vil y de lo despreciado a los Jabes que causaron dolor, a los Jabes que nadie les daba un pronóstico verdadero y bueno, y Dios puede ensanchar tu vida, bendecirte y cambiar tu vida y ensanchar tu territorio. Yo suelto y libero esta palabra de autoridad sobre ti. Se activa una temporada de cosas nuevas para ti, para tu casa y para tu familia. Código número 3, una generación profética es una generación que recibe palabra de Jehová. Y en Primero de Reyes 17:2 dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: escóndete en el arroyo de Querib. Se necesita una generación que le venga palabra, que la palabra le fluya, que Dios le hable. Dios te habla a través de circunstancias, Dios te habla a través de sueños, Dios te habla a través de visiones, Dios te habla a través de los profetas. Ayer en la transmisión Dios me habló a través del profeta Gustavo, y hubo unos códigos que Dios soltó que tienen que ser desglosados e interpretados, porque escribí lo que Dios me dijo. Esta noche tú tienes que estar escribiendo, porque ya Dios te está soltando códigos. Esta mañana Dios te soltó códigos a través de la pastora y profeta, y tú tienes que entender que Dios habla. Repita conmigo: todavía Dios habla. Esta es una generación que sabe que puede recibir palabra de Dios. Dios te habla a través de las circunstancias, Dios te habla a través de la Biblia, Dios te habla a través de profetas, Dios te habla a través de tu pastor, Dios te habla a través de tu pastora, Dios te habla a través de siervos, Dios te habla a través de la naturaleza, Dios te habla a través del Espíritu Santo. Escúchame bien, todavía Dios habla. Y esta generación es una generación que tiene palabra, es una generación que necesita palabra. Esta generación profética en la que vivimos es una generación que necesita escuchar a Dios, que necesita saber cuándo es tiempo de moverse a un arroyo. Esta es una generación que sabe por la palabra de Dios cuándo es el tiempo de moverse, porque el arroyo de Querib se secó. Y alguien Dios le dice en esta noche: tu arroyo se secó, el arroyo de Querib
se secó, el arroyo de Querib se secó, te tienes que mover, te vas para Querib, pero Querib será un sitio transicional, Querib será un lugar donde te alimentaré con cuervos, Querib será un lugar donde te alimentaré con comerciantes, pero será un lugar transitorio, será un lugar transicional y te voy a mover de Querib a otra dimensión, pero necesitas escuchar a Dios. Número 4, la generación profética es una generación, escúchame bien, que sabe recibir una directriz del Espíritu Santo en el momento clave. Es una generación que se sabe mover. Por eso en el versículo 3 y 4, Dios le dio la dirección a Elías, le dijo, Primero de Reyes 17:4, le dio la dirección, le dijo a dónde se tenía que mover. Cuando Meli y yo hace 9 años orábamos por el cambio de dirección y el profeta Antonio sabe que es así, en Barranquilla ministrando, tú nos diste una palabra y le dijiste a Meli estaba en Ecuador y tú le decías a Meli, Dios hará su extraña obra y su extraña operación y profetizaste, éramos novios, profetizaste y Dios cumplió la palabra, pero estando en Quito hace 9 años le decíamos a Dios, teníamos una lista de ciudades y naciones y dentro de esas ciudades y naciones estaba El Socorro y orábamos para que Dios confirmara y Dios confirmó. Necesitamos, escúchame bien, una generación que se mueva por una directriz correcta y Dios te va a dar una directriz del Espíritu, una directriz correcta en los próximos días, en las próximas horas. Dios te va a sorprender con una palabra de directriz, con un cambio de dirección. Dios te va a revelar el plan, Dios te va a revelar la ciudad, Dios te va a revelar el lugar, Dios te va a revelar la empresa, Dios te va a revelar el lugar donde debes estar, donde debes invertir, la casa donde debes iniciar. ¿Por qué? Porque la generación profética es una generación que recibe la directriz correcta del Espíritu Santo. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta, pero en esta hora yo estoy profetizando, vienen cambios para tu vida. Alguien que está en YouTube tiene que recibir esta palabra. Vienen cambios para tu vida. Es más, vienen cambios de domicilio. Vienen cambios de domicilio para tu vida. Alguien que está aquí conectado debe recibir esta palabra. Viene un cambio, aún hay una persona que debe alistar pasaporte y visa porque vienen cambios sobrenaturales. Y Dios me muestra 2 naciones, 3, Estados Unidos, me dice el Señor. Alguien tiene un proyecto para Estados Unidos de los que están conectados. Otra nación me muestra el Señor, España. Y la tercera nación, dice el Señor, Argentina. Algo Dios está haciendo. Pero esta generación se tiene que mover por códigos y uno de los códigos es dirección. Hay gente que Dios le está moviendo y te movió y donde Dios te colocó es para llevarte a otra dimensión. Donde Dios te colocó, Humberto, es para llevarte a otra dimensión, Humberto. Donde Dios te colocó es para enseñarte, para hablarte. Donde Dios te llevó es para revelarte lo nuevo que Dios tiene para ti. Ahora bien, Número 5, esta generación profética es una generación que está dispuesta a obedecer. No lo que tú quieras, sino lo que a ti te parezca. La generación profética es una generación que hace lo que es justo. Dios le dijo a Elías, beberás del arroyo donde te he mandado. Y allí yo mandé a los cuervos. Y 3 veces se repite, yo le he dado orden a los cuervos. Luego dice, yo le he dado orden a una viuda. Luego dice, yo le he dado orden a una tinaja. Luego dice, yo le he dado orden a un aceite. Entonces, Dios es un Dios de órdenes. Y en lo profético, algunos quieren entrar en lo profético, pero no quieren obedecer. Santo. Y al primero que tienes que obedecer es en tu familia, es en tu casa. Y luego si estás en casa de fe, tienes que obedecer a tus apóstoles, a tus pastores, a tus profetas. Pero es necesario obedecer. Y dice la Biblia que Elías se fue. Y versículo 5 dice, y él se fue e hizo como Dios le dijo, conforme a la palabra, y vivió junto al arroyo de Querib, al frente del Jordán, y allí Dios le traía pan y carne en la mañana y pan y carne por la noche. Reciba esta palabra porque la generación profética es una generación de pan y carne. Escúchame bien, carbohidratos y proteínas. ¿Qué quiere decir? La canasta familiar
está suplida por el Señor si tú te mueves en lo profético. Cuando tú te mueves en la directriz de Dios, Dios usa las personas. Los cuervos no solamente representan animalitos cambiados por Dios para llevar la provisión. Los cuervos representan personas, sistemas, negociantes, comerciantes. Y esta palabra es para la iglesia Casa de Fe en su presencia allí interamericana en Valledupar. Dios va a mover pastores cuervos. Cuervos van a cumplir el propósito de Dios. Comerciantes de Valledupar, comerciantes de Cartagena, comerciantes de diversas partes de la costa y de Colombia y del mundo van a invertir recursos en la obra allí en Valledupar. Reciban esta palabra. Los cuervos van a invertir. Los comerciantes van a invertir. Dios le dio orden, pastora Betsy, a los cuervos para que depositen, preparen la cuenta de ahorro, preparen la dirección de su casa, porque llegarán cuervos con pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Dice el Señor que para los niños habrá provisión para la casa. No se preocupen, que el Señor va a suplir. Y te dice el Señor, pastor Antonio, la deuda ya fue cancelada. No sé cuál es la deuda, no sé cuál es el monto, pero dice el Espíritu, la deuda es cancelada, y el proyecto que tienes de inversión para la multimedia del ministerio, las cámaras que estás necesitando, la lista que hiciste de computadores, todos los accesorios, la interfaz y todo lo que tiene que ver con la producción de radio y televisión. Dice el Señor, es radio y televisión, Remacay y Camando, radio y televisión. El proyecto de radio y televisión Dios lo va a suplir, la frecuencia Dios la va a dar, y estaremos transmitiendo en esa emisora online que Dios te va a dar, y haremos cosas para las naciones y llegarán a los continentes, porque ya los cuervos, yo siento a Dios en esa hora, siento la presencia de Dios para decirte que los cuervos ya están habilitados para llevar la provisión. Aleluya. Y en estos días hemos visto a Dios moviéndose acá en el Socorro. Gente ha estado moviéndose para invertir en los proyectos, y Dios me decía ayer que no me preocupara, porque el proyecto Dios lo iba a cumplir y Dios lo va a hacer. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta generación, pastores y gente que está conectada allí, esta generación, Wendy, es una generación que depende de la provisión absoluta de Dios. Wendy, versículo 6, dependerás de la provisión absoluta de Dios. Iglesia en Valledupar, Casa de Fe. Elías dependió de la provisión absoluta de Dios. La generación profética que se mueve en lo profético depende de la provisión absoluta de Dios, provisión absoluta de Dios. Tuvimos un desafío atendiendo algunas cosas y nos hemos movido por la fe. Y Antonio, sabes que soy un hombre de fe, me muevo por fe, camino por fe, entro en fe. A veces caminar por fe no es fácil. El que va adelante como Farel va abriendo brecha, y el primero que va adelante abriendo lleva el golpe, lleva los estragos, pero nosotros fuimos llamados para abrirle campo a otros, para posicionar a otros, para dimensionar a otros, y en ese ejercicio de fe muchas veces somos golpeados por el enemigo, pero tenemos un escudo fuerte que se llama fe. Pero en esa dimensión de fe Dios provee. Teníamos un desafío con Meli. Meli es una mujer de fe que me desafía a hacer cosas sobrenaturales y me dice, si Dios habló, lo vamos a hacer. Y en estos días teníamos un desafío de fe muy grande, y en menos de 24 horas, escúchame bien, iglesia, Dios resolvió el problema económico que teníamos. Escúchame bien, Dios de aquí, ay, Shamaka Torokoyamay, estoy profetizando 8:20 de la noche, 8:15 de la noche, de aquí a 24 horas, pastores y gente que está conectada, profetas, habrá un milagro en 24 horas. Eliseo le dijo a los hombres que estaban en Samaria, de aquí a 24 horas Jehová cambiará la historia del sitio de Samaria y la condición donde estás comiendo algo que no agrada. En 24 horas habrá abundancia en tu mesa, en tu casa, vestido, calzado, provisión, y el milagro estará. Yo tomo esta palabra y la abrazo. Yo no sé si alguien dice amén, pero antes de 24 horas Dios hará un cambio sobrenatural, porque los que son parte de una generación profética, escúchame bien, dependen de la provisión absoluta de Dios. Eso no depende de ti. Te acostarás esta noche aquí en Colombia, dormirás tranquilo, y mientras tú duermes Dios trabaja. Alguien tiene que recibir esta palabra: mientras tú duermes Dios trabaja, porque no dormirá el que te guarda. Rema, Cándoro y Amay Soquía. No duerme el que guarda el Socorro, no duerme el que guarda Valledupar, no duerme el que guarda
a Barranca Bermeja. Ana, en Barranca Bermeja no dormirá el que te guarda. Dios va a sorprender a tu esposo. Dile a tu esposo, Ana, que antes de 24 horas Dios hará un cambio sobrenatural en la economía, en las finanzas, en el empleo, en la casa, en la familia, en el nombre poderoso de Jesús. Elizabeth, en el nombre de Jesús habrá un cambio sobrenatural, pero tienes que entender que la generación profética depende de la provisión absoluta de Dios. La generación profética número 7 enseña a otros a vivir por fe. Y dice Primero de Reyes 17, versículo 13, que él llega a la casa de una mujer viuda que tenía un lenguaje de fe de muerte. Dijo, me voy a morir, no tengo comida, no tengo plata, no tengo aceite. Pero Elías le enseñó a esta mujer a vivir por fe, le enseñó a darle a Dios, le enseñó a moverse por la fe. Y dice la Biblia que por los próximos 3 años y medio no faltó pan, no faltó harina, no faltó aceite, ni para ella, ni para su hijo, ni para su casa, ni para su familia. Jesús multiplicó lo poco en cantidad, lo poco que tenía un muchacho, unos panes y unos peces fueron multiplicados para 25,000 personas. Y luego sobraron 12 canastas. Yo siempre digo, Pastor Antonio, Pastora Betsy, que las 12 canastas de panes que sobraron después de la multiplicación que Jesús hizo representan la canasta familiar. El año tiene 12 meses. Esas 12 canastas representan en lo profético 12 frutos de Apocalipsis 21 y 22, pero 12 canastas de provisión para el año de cada familia. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Reciba esta palabra. Viene un año de mantenimiento. Recamando yamai soquiamai. Ey, Catorocoy, enseñarás a tu gente a caminar por la fe. Por eso la iglesia se llama casa de fe. Sotorocoy y Camandorocoy. Te dice el Señor, se llaman casa de fe porque la fe es la moneda legal del reino. Y Camandorocoy, y con la fe compras sin dinero. Recamandorocoy. Por eso se llaman casa de fe, porque en casa de fe se pueden hacer cheques, porque en casa de fe se entran en dimensiones sobrenaturales, porque en casa de fe hay traslación del banco celestial al banco terrenal. Por eso son casa de fe, porque en la fe hay legalidad, te dice el Señor. La moneda legal de Colombia se llama peso, la moneda legal en Estados Unidos se llama dólar, la moneda en Europa se llama euro, pero la moneda en el reino se llama fe. Por eso se llama casa de fe, porque todo lo que van a tomar lo tomarán y lo tienen por la fe. El matrimonio fue por la fe, la casa es por la fe, el ministerio es por la fe, los hijos llegaron por la fe, la nena está viva por la fe, los que vienen vendrán por la fe, los hijos de la casa se activarán por fe en ese lugar. Y me dice el Señor un número. Me dice el Señor un número, 5,000 personas se activarán por la fe en esta casa. La casa, el auditorio, dijo el Señor, será de más de 5,000 personas. Y van a enseñar a otros a vivir por fe. Así como nos enseñaron y nos desafiaron estando ustedes en Cali, en la peor de las crisis para ustedes quizá, pero fue el momento de transición más grande por la fe. Y hacían un devocional de fe donde nos enseñaban todos los días y nos desafiabas, Pastora Betsy, en medio de ese hospital. Nos enseñaste a vivir por la fe, por cuanto tú enseñaste a muchas viudas de Sarepta a vivir por la fe. Dios no te va a desamparar, y el profeta no fue desamparado en 3 años y medio. Así que, Pastora Betsy, el salario de los próximos 3 años y medio ya está garantizado. Dice el Señor, el contrato, vienen contratos, son 3 contratos que se van a activar en tu profesión más lo que estás haciendo. 3 fuentes de ingreso para los próximos 3 años y medio garantizarán la provisión y el sostenimiento de la iglesia, porque la generación profética es una generación que enseña a otros a vivir por fe y a creerle a Dios por la fe. Pero número 8, la generación profética es una generación que confronta el pecado sin temor. Y allí quiero entrar un poco a que esta generación, los profetas, no somos muy queridos ni muy amados. Los profetas somos perseguidos. Nadie es profeta en su propia tierra, dijo Jesús. Los profetas fueron metidos en cisternas. Los profetas fueron ahorcados. Los profetas fueron metidos en calabozos. Los profetas como Micaías fueron abofeteados. Los profetas eran sostenidos con pan y agua en las cuevas, porque los profetas no son muy amados. ¿Y por qué no somos muy amados los profetas? Porque los
los profetas tenemos un ministerio de confrontación, no solo de edificación, no solo de consolación, no solo de promulgación, sino que Dios ha levantado profetas en Latinoamérica, en Colombia y en esta casa que confrontan el mal y el pecado. Esta generación profética está llamada a poner los puntos sobre la I, y a algunos no les gusta que los pastores y profetas como nosotros pongamos los puntos sobre la I, porque cuando tú vives con un profeta siempre vives incómodo, porque el profeta te incomoda la vida, porque el profeta te desafía, porque el profeta te lleva a vivir diferente, el profeta te enseña a comer diferente, el profeta come diferente, el profeta duerme diferente, el profeta viste diferente, el profeta habla diferente. Una cosa es la unción pastoral, y muchos fueron levantados bajo una unción pastoral y se acomodaron a vivir Rama, Katoro y Amai bajo una unción de ovejas, y toda la vida los dimensionaron como ovejas y los perpetuaron como ovejas. Y es que es delicioso vivir como oveja, es delicioso ser una oveja, porque la oveja siempre depende de un pastor y siempre está llamando al pastor. Pero cuando tú transicionas de oveja a discípulo y de discípulo a hijo y de hijo a rey y de rey a sacerdote, entiendes que los reyes y sacerdotes siempre necesitaban profetas a su lado para que le dieran directriz. Pero también los profetas no eran amados, porque Jezabel no amaba a Elías, porque Elías confrontaba a Jezabel, y Acab no amaba a Elías, porque Elías confrontaba el pecado de la nación y el pecado de Acab y el pecado de Jezabel. Por eso la generación profética de este tiempo es una generación que confronta el pecado sin temor. Esa generación confronta el pecado sin temor. Pastores, así como Dios me ha usado para en algunas ocasiones decir este matrimonio, esta relación de noviazgo es de parte de Dios, muchas veces Dios me ha metido en líos en las naciones y en Colombia a decirle a personas, mira, esa no es la persona para ti, ese no es el esposo, esa no es la esposa para ti, y son cosas incómodas, son profecías incómodas, pero el profeta está llamado a confrontar. Elías, dice la palabra en Primera de Reyes 18:17, que él confrontó, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Es que vivir con un profeta pareciera que el profeta te turbara, pareciera que el profeta te incomodara, pero no es que te incomode, es que el profeta te lleva a otra dimensión. El profeta te trae la voz de Dios, el profeta te trae la directriz de Dios, y no solamente Dios te va a poner pastores, sino profetas. Lo que hay en Casa de Fe es un ministerio pastoral, es un ministerio apostólico, es un ministerio profético, y ese ministerio incomoda a muchos, pero es lo que Dios está haciendo. Ahora, déjame decirte algo, no eres tú el que turbas a Israel, es el pecado el que turba a las naciones. Lo que está pasando en Haití es el pecado que turba a las naciones, lo que ha pasado en Colombia es el pecado nacional, la idolatría, la corrupción, la muerte, el boleteo, la extorsión, el derramamiento de sangre inocente, la promulgación o la activación de cosas que no agradan a Dios. Lo que está pasando en Afganistán, en Pakistán, es cosas que no agradan a Dios. Lo que pasa en las naciones centroamericanas son cosas que no agradan a Dios. Entonces Dios levanta a los profetas para confrontar, y esta es una generación de confrontación espiritual por el pecado, y es necesario que se levanten profetas que confronten el pecado, y Elías confrontaba el pecado. Esta es una generación que sabe llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Los profetas podemos llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero número 9, esta generación profética restaura y arregla el altar que estaba en ruinas. Y muchos de los que estaban aquí hoy conectados y están conectados deben saber esto, que viene un tiempo de restauración, y todo lo que se había arruinado, Dios lo va a levantar. Yo conozco un Dios que levanta de la ceniza. Yo conozco un Dios que levanta de la ruina. Yo conozco un Dios que levanta de la miseria. Yo conozco un Dios que cambia situaciones inhóspitas por situaciones de bendición. Yo conozco un Dios que puede levantar padres e hijos en victoria. Y dice la Biblia que Elías levantó el altar de Israel que estaba en ruina. Primera de Reyes 18:30 al 32. Dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay 5 altares proféticos que se tienen que restaurar. Primero, el altar de Jehová nacional. Segundo, el altar de la familia. Tercero, el altar
conyugal. Cuarto, el altar congregacional. Y quinto, el altar ministerial. Esos 5 altares se tienen que levantar en tu vida. Quizá en tu casa hay lugar para todo, pero esta generación profética tiene que levantar un altar. Y tu vida es un altar. Pablo dijo que tú y yo somos el altar. Pablo dijo que tú y yo tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros como un altar. Pablo dijo en Romanos 12:1 que nuestra vida, nuestro cuerpo es un altar, es un culto vivo para Dios. Es tiempo de levantar tu altar. Y en el altar hay oración, en el altar hay adoración, en el altar hay ayuno, en el altar hay vigilia, en el altar hay palabra, en el altar hay promulgación profética. Tienes que levantar el altar. La ruina se va cuando el altar se levanta. La idolatría se va cuando el altar de Jehová se levanta. Y yo te animo en esta hora a levantar el altar. Levanta el altar que estaba caído. Gedeón tuvo que restaurar el altar de la familia porque adoraban a Baal, y él lo derribó con un toro y levantó un altar a Jehová. Por eso lo llamaron Jerobaal, el que derriba el altar de Baal. Y tú te tienes que levantar hoy por la fe a derribar altares que no agradan a Dios. Te tienes que levantar para derribar altares que no glorifican a Dios. Quizá en tu casa se está metiendo algo que no agrada a Dios. Tú tienes que levantarte como una generación profética para arreglar y restaurar el altar. Ahora, hay naciones que deben levantar el altar, y esta palabra es para las naciones. Colombia se tiene que levantar, y tiene que levantar el altar de Jehová. Se tiene que levantar la iglesia. Más de 12 millones de colombianos somos creyentes en el Señor. Y si esos 12 millones de colombianos, es decir, el 11% quizá, o el 15% de la población colombiana, se conecta con Dios, se conecta con su presencia. Escúchame, vamos a tener tiempos diferentes, porque Colombia no le pertenece al Sagrado Corazón. Colombia no le pertenece al Divino Niño. Colombia no le pertenece a la Virgen del Carmen. Colombia no le pertenece a los chamanes. Colombia le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo bañó esta nación con su sangre preciosa. Las naciones, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, le pertenecen a Cristo. Centroamérica, América del Norte, la América que amamos, la América por la que adoramos al Señor, la América por la que oramos, le pertenece al Señor. Y se levanta un altar en Centroamérica, en las Antillas, en Europa. Hay un altar que se levanta. Yo veo una antorcha que se levanta en Europa, en África, en Asia, allá en el Medio Oriente. Hay un altar que Dios va a levantar, y se necesita levantar el altar que se arruinó, que la pandemia lo quitó, que el COVID lo derribó. En el nombre poderoso de Jesús, el altar es más poderoso, y el que está en el altar tiene unción profética. Yo soy de los que creo que en el altar hay revelación. Yo soy de los que creo que en el altar hay unción. Yo soy de los que creo que en el altar hay gozo. Yo soy de los que creo que en el altar hay sanidad. Y yo soy de los que creo que Jehová siempre, Yahvé, Elohim, el Adonai, siempre se reveló en un altar. Hágale un estudio a los altares que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Todos los altares trajeron consigo en la revelación de un nombre del Señor. En un altar se manifestó Jehová Nisi, en un altar se manifestó Jehová Jireh, en un altar se manifestó Jehová Shalom, en un altar se levantó Jehová el Elohim. Escúchame, si tú levantas un altar, el nombre de Dios será manifestado en tu vida, en tu casa. Levanta tu vida y tu casa como un altar. Pero la generación profética, número 10, es una generación que se mueve en lo sobrenatural. Por eso primer libro de Reyes 18:36 dice la Biblia que hubo un código sobrenatural que se manifestó, y dice que cuando él ofreció el holocausto y dijo yo soy, aquí está Jehová, el Dios de Elías, y lo pidió, dice que cayó fuego del cielo que consumió y lamió el agua. 12 canastas, 12 tanques de agua se regaron sobre ese altar, y de manera sobrenatural el fuego consumió ese altar, para que no quedara duda que fue el Señor. Así que escúchame, Dios es poderoso para cambiar algo en tu vida, y yo quiero soltar y liberar esta palabra para alguien. Dios puede cambiar algo natural en algo sobrenatural. Una enfermedad cambia, una situación cambia, un diagnóstico médico cambia, un pronóstico bancario cambia, una situación desfavorable en tu familia cambia, una situación para tus hijos cambia, esa situación para tu hogar puede cambiar, porque entras en lo sobrenatural. La generación profética se mueve en lo sobrenatural. Todavía le seguimos creyendo al que sanó a Bartimeo, todavía yo le sigo creyendo al que sanó al hijo de la viuda de Naín.
todavía le sigo creyendo al que resucitó a Lázaro. Yo todavía le sigo creyendo al que movió el estanque. Yo todavía le sigo creyendo al que sanó a los paralíticos. Yo todavía le sigo creyendo al que sanaba, escúchame bien, a los leprosos. Así que yo he visto gente salir de la UCI. Así que yo he visto gente salir de la cárcel. Así que yo he visto gente salir de la enfermedad. Así que yo he visto gente pobre, miserable, sin ningún pronóstico, gente endeudada, cambiando y siendo hoy empresarios del reino. Yo he visto gente con hogares destruidos que han sido cambiados y transformados. Yo he visto familias viviendo en la ruina, que han entrado en la palabra de lo sobrenatural, y lo sobrenatural les ha cambiado. La iglesia es la iglesia de lo sobrenatural, es la iglesia que cambia diagnóstico, es la iglesia que los que están en la puerta son transformados, es la iglesia que transforma la comunidad. Esta iglesia del siglo XXI, los jóvenes que están conectados, las mujeres que están conectadas, los niños, ya hay niños, de la boca de los niños y de los que maman, fortaleces la alabanza y levantas a tu pueblo, y hay niños que están ministrando de 2 años, de 3 años, que están profetizando, y yo sé que Dios levanta una generación sobrenatural. Esos niños no van a tener problemas con la religión. Esos niños conocen a un Dios que es poderoso, a un Dios que es fuerte, a un Dios que es grande, a un Dios que es especial, a un Dios que es sobrenatural. Yo no sé si aquí hay gente que se conecta con esa palabra y cree en el nombre de Jesús que Dios puede hacer caer fuego del cielo en lo sobrenatural, y ese fuego es el Espíritu Santo. Pero déjame darte 2 códigos más para cerrar y orar. Número 11, la generación profética es una generación que sabe identificar lo falso y lo verdadero. Y dice la Biblia en Primero de Reyes 18:40 que Elías, escúchame bien, mató a los profetas falsos de Baal y dijo que no escape ninguno. Este es un tiempo donde Dios va a desenmascarar gente como Jezabel y Acán, que está metida en las iglesias, en los ministerios. Ay, 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 voy a decir algo fuerte. Que está metida en el liderazgo, dañando, dividiendo, distorsionando. Gente que entra a las iglesias con hechicerías, con mantos babilónicos, con velos para dañar y para destruir. Dios los va a sacar y los va a desenmascarar. Tú no tendrás que pelear con la cizaña. Deja que la cizaña crezca, porque que crezca juntamente el trigo con la cizaña, dijo Jesús. Pero a la postre, a la final, Dios hará la diferencia. ¿Sabes por qué Dios hace diferencia, Pastor Antonio y Pastora Betsy, entre el trigo y la cizaña? Es que cuando el trigo crece, lo que diferencia el trigo de la cizaña es que el trigo se dobla por el fruto y se dobla y se inclina, mientras que la cizaña no da fruto y queda erguida. O sea que los religiosos, los orgullosos, los que no glorifican a Dios, nunca dan fruto, y eso se van a conocer al final de los días. Pero los que dan fruto, entre más fruto dan, más se doblan en humillación, en adoración, en clamor, en entrega. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a desenmascarar lo falso en este tiempo. La generación profética identifica lo falso, identifica los pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo pastores, pseudo ministros. No te vas a dejar meter gato por liebre. Tú vas a poder identificar, como Pablo identificaba a los Bar Jesús, como Pedro identificaba a los magos que entraban a dañar, a destruir, y él les decía: hijos del diablo, que el Señor los reprenda, quedarán ciegos. Pues mucha gente caerá en cama como Jezabel. Escuchen esta palabra como representación de esta palabra. Gente que le ha estado haciendo daño a la iglesia Casa de Fe en Valledupar se enfermará, caerán en cama, no por mí, sino por la palabra. Dice la palabra: le he dado tiempo a Jezabel, esa falsa profetisa que se metió en la iglesia para seducir, para dañar, para dividir. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero escúchame, Jezabel, por causa de tus contrataciones y por causa de que no te has arrepentido de tu fornicación y has dañado y has engañado a mucha gente en la iglesia, oíme bien, Jezabel, viene la mano de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, y caerás en cama. Y una representación vidente y tangible de que esa mujer o ese ministerio o esa persona será desenmascarado es que caerá en cama, en enfermedad, y tendrá que pedir perdón. Y si no se arrepiente, dice el Señor, será cortado, será cortada. Porque Elías cortó lo falso, y Dios hará diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y número 12, y ahora voy a ministrar de parte del Señor. La generación profética puede determinar por la fe, puede determinar por la fe, puede ver por la fe lo que está pronto a hacer Dios, lo que está pronto a suceder. Y lo digo porque Primero de Reyes 18:41 al 44, Elías pronosticó una gran lluvia.
y dijo, el cielo estuvo cerrado por 3 años y medio, pero ahora se abre. Yo me uno a la palabra de ayer del apóstol y profeta Gustavo, cielos abiertos, y yo declaro esta palabra. A mí me huele a lluvia, Pastor Antonio, Pastora Betsy, y gente que está conectada, Evilia, Chela, Elizabeth, ahí veo en el chat gente que está conectada, gente que está en YouTube. Veo gente que está conectada y les dice el Señor, me huele a lluvia. Lluvias tempranas, lluvias que tenían que caer. La lluvia temprana es la lluvia que tenía que caer hoy. Y la lluvia tardía es lo que tenía que caer y no cayó. Hay mucha gente con lluvias tardías acumuladas, dinero, retroactivos, bonificaciones, salarios, liquidaciones, tantas cosas que no tenían que caer y no cayeron. Pues el retroactivo de lo que no ha pasado de enero a agosto, prepárate porque de agosto a diciembre caerá. Ahí se llama Sotoroco, llama y pronostico lluvia de parte del Señor. La generación profética se anticipa. Y es una generación se anticipa y ve lo que Dios va a hacer primero porque pone su rostro sobre las rodillas. Elías puso su rostro sobre la rodilla y hay cosas que van a suceder cuando tú pongas tu rostro sobre la rodilla y te dobles en oración cada día de parte del Señor. Número 2, va a suceder esa lluvia porque tendrás que ir y mirar, revisar la visión. Él le dijo al criado, ve y mira, se tiene que purificar y limpiar la visión profética y Elías siempre enseñó a su discípulo a que mirara con los ojos de la fe. Número 3, tendrás que entender que es tiempo de correr y anunciar lo que viene, porque Dios va a acelerarte de manera sobrenatural, que muchos irán en carro, tú irás a pie, pero aunque vayas a pie, irás con la mano de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No depende de lo que la gente haga, o no depende de las circunstancias, o no depende de lo que puedas tener, porque Elías llegó primero, aunque no tenía carro, y Acab llegó después, aunque tenía carro. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no depende de ti, depende de Dios. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con o sin. Con carro o sin carro, con tecnología o sin tecnología. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Y número 4, prepárate porque lo grande de Dios se va a soltar y lo que estaba retenido se va a liberar sobre tu vida de manera sobrenatural. Aunque lo veas pequeño, aunque sean pequeños, aunque sean pocos, aunque sean poquitos, Dios es especialista en hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Lo voy a repetir. Dios es especialista en utilizar instrumentos débiles y convertirlos en cosas grandes. Dios es poderoso para hacerlo. Y en esta segunda noche profética, yo quiero orar en esta hora. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Yo quiero que tú cierres tus ojos y levantes tus manos para recibir, porque voy a ministrar ahora de parte del Señor esta palabra. Padre, vienen esos días y ya están, donde tu pueblo se mueve con una mentalidad, Señor, diferente, no con mentalidad de siervos solamente, no con mentalidad de esclavos, sino con mentalidad de hijos, con mentalidad de herederos. Y soltamos esta palabra en el nombre de Jesús. Se activa una generación que va a vivir en tu presencia. Se activa una generación que va a vivir en tu presencia. Se está activando esa generación. Una generación que tiene palabra de Jehová. Suelto esa palabra. Una generación que recibe la directriz profética del Espíritu para los próximos días. En estos 7 días, Pastor Antonio, Pastora Betsy, no terminarán estos días cuando ustedes recibirán una directriz del Señor muy clara, muy clara. Amén, amén. Una directriz que Dios les va a despertar de madrugada y Dios les va a dar los códigos que ustedes necesitan para la iglesia, para el ministerio, para la forma de la alabanza será diferente, dice el Señor. La forma de los líderes será diferente, los servidores serán diferentes. Hay una estrategia, Pastor Antonio, que Dios te da como iglesia, Pastora Betsy, que será replicada en las naciones. Porque es una directriz que viene de lo alto para la iglesia. Y para los que están aquí conectados, en el nombre de Jesús, vas a depender de la provisión absoluta de Dios. Prepárense con esta palabra, les dice el Señor, es un tiempo de impartición. Dios va a proveer, como a Pablo en Macedonia, Dios les va a proveer todo. Y de Macedonia van a salir recursos para el ministerio, para la obra, para las misiones, para el evangelismo, para el discipulado. Recursos sobrenatural, cuervos llegarán de manera sobrenatural. Y se levantará gente que les ayudará a levantar el altar en el nombre de Jesús. Y la iglesia será una iglesia de modelo del Nuevo Testamento y será una iglesia de un modelo de fe muy grande
que será prototipo para las naciones. Pero recibe esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. No te puedes mover sin manto. Iglesia Casa de Fe, es necesario reconocer los mantos. Eliseo reconoció el manto, y lo que va a caer, pastor, en estos 7 días son 14 mantos que van a caer sobre ustedes. La unción de 14 mantos como Eliseo, ustedes van a recibir una doble porción del Espíritu. Y ahora se cae ese manto, yo suelto ese manto, y el manto que les cubre a ustedes como casa pastoral, como casa profética, como casa apostólica. Ustedes darán manto de cobertura para muchas personas. Y cuando hablo de manto, pastor, hablo de pequeños que llegarán, niños que llegarán, y también llegarán a cuevas del ministerio de ustedes, a lugares de refugio. Van a llegar personas amargadas, personas afligidas, personas endeudadas, y llegarán al manto de ustedes y serán restaurados. Mucha gente, la perniquebrada llegará, los que estaban abandonados llegarán, y dice el Señor, restaurarán los Saulos ministeriales y los buscarán en el nombre de Jesús. Vas a buscar los Saulos, te dice el Señor. Es tiempo de buscar los Saulos que se volvieron a Tarso porque en Jerusalén no los querían. Es tiempo de buscar los Saulos, y esos Saulos bajo tu cobertura y bajo tu manto se convertirán en los Pablos que dimensionarán tu ministerio para los próximos 4 viajes misioneros y apostólicos que harás. Y es tiempo de entrar a continentes, dice el Señor, con la palabra de justicia, pero se van a activar mantos. Y esa gente que Dios te va a dar aceptará el trato de Dios. Mucha gente que está aquí conectada van a aceptar como generación profética un trato de Dios. Dios te va a pasar por Gilgal. Algunos Dios les va a cortar el prepucio que los unía con Egipto. Dios los va a pasar por Betel y les dará luz, les dará revelación. Pastora Betsy, tú entrarás a un nivel tan fuerte que vas a restaurar gente y los vas a pasar por Betel, y a otros los vas a pasar por Gilgal, donde tendrán que cortar el prepucio. Será doloroso, pero solo papá y mamá pueden cortar prepucio, porque no todo el mundo se puede meter en la intimidad de los hijos, y Dios les va a dar tanta autoridad con los hijos que ustedes van a entrar allí a esa dimensión y van a curar y van a vendar y van a sanar, porque los hijos no pueden entrar a la conquista si están heridos, y Dios te va a llevar a esa restauración. Y Dios me habla de restauración de hijos de la casa. Eso está pasando en el Socorro. Gente que se había ido está volviendo y regresará, van a regresar y los estamos rescatando. Tenemos equipos de rescate, tenemos equipo que está tocando, que está buscando, que está restaurando, y creo en el nombre de Jesús que esa unción de trato de Dios, la unción, tendrán que aceptar los hijos de la casa el trato de Dios, y los van a poner. Dios dice, pastor, que te ha puesto una unción de excelencia, y por eso muchos no te entienden porque Él ha puesto sobre ti una unción de excelencia, pero en esa excelencia Dios va a tratar con muchos y los va a pasar por el Jericó, y van a caer murallas que estaban allí puestas y que estaban impidiendo el avance. Antes que terminen estos 7 días, pastor, al sonar del chofar profético que usted tiene en la boca de Dios y la pastora, cuando adoran, las murallas caerán en el nombre de Jesús, y se va a abrir el Jordán, porque ustedes anhelan cosas nuevas, anhelan lo mejor de Dios, y el manto profético cae. Así que, pastora, levanta las manos, porque viene un tiempo de revelación. Gente será separada del mundo y entrará a ustedes de manera sobrenatural. Y me dice el Señor, el diezmo de Valledupar llegará a la casa de fe, el diezmo de la ciudad de Valledupar. O sea, multiplica, haz la conversión de la cantidad de habitantes que tiene Valledupar. Dios les dará el diezmo de esa ciudad en persona. Y les dice el Señor, es tiempo de tomar la herencia, ya no es tiempo de divagar. Métanse en la herencia que ya Dios les dio. Levanten la mano derecha, la mano con la que van a firmar este año cheques, contratos, y con la que van a firmar títulos de propiedad y escrituras, porque en el nombre de Jesús se concretan cosas que estaban inconcretas, y en este tiempo Dios los acelerará, porque es un tiempo de cosas nuevas y de cosas diferentes, y tiempo de multiplicación. Para la gente que ha estado conectada, reciban esta palabra en el nombre de Jesús, y escriban en el chat, los que están conectados en YouTube y en Facebook, escriban y dejen este mensaje allí. Entro a una dimensión de cosas nuevas, porque anhelo hacer mejores cosas para Dios. Dios te va a sorprender.
Y todo lo que Dios ha soltado, Dios te lo va a hacer cumplir en tu vida. Y te dice el Señor, tendrás que escuchar esta conferencia 2 y 3 veces más, porque hay códigos que Dios te reveló y que se van a interpretar en tu vida y se va a cumplir esta palabra. Y cada palabra profética liberada y soltada se cumplirá en el nombre de Jesús. Padre, he cumplido con la encomienda esta noche. Creo que la palabra ha sido soltada en el nombre de Jesús. La palabra tú la liberaste, suelto la palabra, la profetizo y la declaro. Y sé que esa palabra cumplirá el efecto para el cual tú la enviaste, dará fruto y la semilla dará, Señor, resultado en las vidas, en las personas y en el ministerio de mis amigos y hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Wow. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay unción en esta noche. Hay respuesta. Hay gloria. En el nombre de Jesús. Profeta, bendecimos tu ministerio, bendecimos tu vida. Damos gracias por la iglesia en el Socorro. Padre, en esa hora, Dios, oramos para que tú añadas más, Señor. Oramos para que conforme a como su boca se ha abierto, Dios, para ser un instrumento de bendición, oh Dios, y hablar lo que tú has puesto en su boca, Dios, para nosotros y para todo aquel que nos está viendo, Dios. Declaramos que tú añades más. Bendecimos la iglesia en el Socorro. Vamos, bendiga la iglesia Cruzada Cristiana en el Socorro. Bendiga la familia del profeta Juan Carlos Zúñiga, la pastora Melissa. Bendecimos la vida de Juan José, el bebé, oh Dios. Bendecimos la vida de mamá Jenny, Señor, de todos en casa, Dios. Hoy oramos para que tu gracia, tu favor esté sobre ellos, Señor. Declaramos que hay respuesta de Dios para sus vidas, Señor. Gracias, dar gracias. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Te adoramos, papá, te adoramos. Wow. Gracias. Tremendo tiempo, profeta. Amén, amén. Hermoso tiempo y creo que lo que Dios liberó y soltó es de estudiarlo, de escribirlo y de atesorarlo. La verdad es que yo no puedo callar, yo tengo que testificar. Yo creo en cada palabra que ha salido de tu boca. Yo Amén. Esta tarde le oraba al Señor, mi esposa me llamaba esta tarde llorando con lágrimas en sus ojos, y muchas de las palabras que tú dices hoy estaban en el regazo, en el altar del Señor. Wow. Yo creo que Dios es poderoso. Wow. Wow. Bueno es Dios. Yo creo que la iglesia Casa de Fe está en victoria. Yo creo que usted que se ha unido a esta transmisión está en victoria. Yo creo que Dios ha traído una palabra que te levanta en este tiempo como una generación profética, Pastora Betsy. Amén, lo hemos creído, lo hemos declarado y definitivamente Dios ha respondido. Dios ha respondido atentamente a nuestra oración. Sabemos que lo mejor está por venir, que veremos cumplida cada palabra en este tiempo, en esta casa, y que lo que hoy, a solo 4 meses de iniciar este proyecto, vemos con claridad hacia dónde Dios tiene direccionada Casa de Fe, y es para cosas grandes, para cosas poderosas en Dios, para transformación, para restauración de muchos en esta casa, y lo hemos creído así. Amén, amén. Yo creo y lanzo una palabra de fe sobre cada persona, sobre más de esas 107 personas que se han conectado a esta transmisión. Yo creo que Dios va a sorprenderte, que Dios va a hacer sobreabundar su gracia sobre ti, y no te puedes perder todos estos días, porque esta gloria va a ir de aumento en aumento. Yo quiero aprovechar y damos gracias para despedir al profeta Juan Carlos Zúñiga. Dios le bendiga. Vamos, escríbale ahí, dele las gracias. Profeta, te amamos en el amor del Señor, en nuestro corazón. Eres parte de nosotros, de nuestra familia. Amamos tu casa. Esperamos tenerte pronto en Valledupar. Yo creo que en diciembre te vamos a tener aquí en el Valle, porque esto que viene para Casa de Fe es poderoso, que yo necesito cerrar año 2021
con una alborada profética, porque esto viene un direccionamiento de Dios para el 2022 y yo creo que será un año bien bendecido. Si 2021 es un año de grandeza, escucha mi iglesia, prepárate, porque Dios está anunciando que viene tiempos de cielos abiertos para nosotros. Aleluya. Vamos, ahí donde estás, damos gracias, bendecimos al profeta Juan Carlos Zúñiga. Dios le bendiga, profeta. Muchas gracias, bendiciones para todos. Wow, tremendo tiempo, pastora Beth. Si no dejamos de llorar, de que nuestras lágrimas salgan, porque realmente esto, más que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, está en el corazón de Dios y inmerso en su presencia. Es algo nuevecito, algo que el Señor está trayendo. Como me decía esta tarde la profeta Clara, que va a estar mañana con nosotros, decía: Antonio, porque Dios está trayendo